¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares cada vez tienen una mayor incidencia en nuestro país y su prevalencia afecta a un montón de ecuatorianos? Los factores de riesgo son muy amplios, pero hoy específicamente hablaremos de una temática que ha venido aquejando a las personas porque descuidamos muchas veces actos preventivos como lo es nuestra salud bucal. Tenemos al doctor Carlos Peña, experto en todo lo que tiene que ver con nuestra boquita, un gran odontólogo y ortodoncista que nos va a aclarar un poco más acerca de este tema. Yo soy Germán Guerrero, médico salubrista. Un gusto, doctor Germán. Bueno, hoy les vamos a hablar acerca de cuáles son los problemas que tenemos específicamente cuando nosotros tenemos riesgos en nuestra boca, se nos acumula demasiada comida, comenzamos con problemas como gingivitis, que es un problema leve, digamos, en nuestras encías, que comienza con un sangrado de nuestras encías, atacamos automáticamente. Hay un riesgo más fuerte que comienza con una periodontitis leve hasta llegar a una periodontitis crónica. ¿Qué pasa cuando esa periodontitis ya nos ha atacado nuestra boca? Puede haber consecuencias y llegar a un problema cardiovascular. No se ha visto los casos, no hay como decimos, un número corto de estos casos, pero pues puede llegar a pasar. Y sí, o sea, nosotros tenemos que trabajar siempre sobre este tema de prevención, porque en algún punto las personas quizás somos descuidados con nuestra salud bucal. ¿Cuál es la experiencia que has visto con respecto a eso, Doc? Perfecto, Doc. Uno de los principales causas es, llega el paciente, a veces dice, no, yo vengo por un blanqueamiento, yo vengo por una causa sencilla, y en realidad, pues, el problema periodontal es fuerte, está acumulada comida, hay sangrado en sus encías, hay abscesos por dentro de nuestras encías que a veces no nos damos cuenta y que generalmente en un diagnóstico dental siempre hacemos una radiografía. En la radiografía a veces salen esos abscesos y puede complicarse, en realidad puede complicarse. La salud bucal es muy importante que nuestras encías estén sanas, que todo esté sano para nosotros hacernos cualquier tipo de tratamiento estético. Entonces, si nosotros mantenemos esa parte sana, y no arriesgamos a cualquier cosa, no es que digo todos los pacientes van a llegar a una enfermedad cardíaca o alguna cosa, pero hay que prevenir, hay que hacer una limpieza constante, hay que hacer esta situación. Pasa, o sea, es una situación que sucede. Son casos reales, tanto como pueden darse, por ejemplo, en las mujeres embarazadas que siempre a nosotros nos recomiendan desde que estamos en el internado, luego en la rural, por favor, mándenle a la embarazada con el odontólogo. Tiene que cumplir todos sus procesos y en ese punto es justamente para prevenir que estas infecciones migren al resto de su cuerpo, puedan generar una infección generalizada que puedan también mitigar la salud del bebé. Exactamente, específicamente embarazadas, porque el pH cambia, el pH bucal, hay que hacer los controles más seguidos, cada 3 meses. ¿Qué recomendamos como odontólogos? Siempre, cada 6 meses una limpieza dental. Es lo que siempre recomendamos. ¿Y qué es lo que pasa muy a menudo? Pues se descuida el paciente, ya no va y todo se le acumula y puede haber ese riesgo. Otra de las ocasiones en las que yo he escuchado que ha pasado esta parte de enfermedades cardiovasculares es en partes de endodoncias, que el absceso, cuando ya la caries ha llegado muy al fondo, generalmente hay una infección terrible dentro de la muelita. Hay una cosa, por ejemplo, que nos pasa quizá en el círculo cercano o con nuestros pacientes que vemos todo el día, nos dicen, no importa, esta muela no me la voy a hacer curar, ahorita no me duele, ahorita me espero, es que no quiero gastar, es que a veces el odontólogo me resulta muy caro y cosas que al final terminan haciendo que el problema se magnifique. Exactamente. ¿Qué has visto con respecto a eso? Sí, se puede formar abscesos, puede llegar a un quiste. Y esas situaciones es la que puede pasar al corazón. O sea, si un paciente específicamente diabético, hipertenso, con cuestiones que ya tengan afecciones cardíacas y que no se hagan un cuidado dental, pues puede llegar a ese riesgo. La endodoncia es un tratamiento ya cuando la caries ha avanzado demasiado, ya ha llegado a nuestro nervio, ya nos ha afectado todo eso y se tiene que tratar. En ocasión, un caso tuve en el que el paciente falleció. Eso es la situación que yo digo, o sea, no, ¿qué será uno en 1.000.000 de pacientes? Pero llegó el paciente y falleció. Pero no le vas a jugar a la ruleta rusa. Exactamente. Entonces, esa es la situación como dice el doctor, prevención.
Y bueno, quizá las personas que nos están viendo deben ser futboleros y le deben conocer a Dani Carvajal, el lateral del Real Madrid. Hace un par de años él tuvo una endocarditis infecciosa. Okay. ¿Por qué un tipo deportista de alto rendimiento que tiene todos los cuidados del mundo a su disposición y joven termina con una endocarditis infecciosa? Fue justamente por un problema bucal. Entonces ahí es donde tú dices, no hay exenciones. Siempre va a haber mayor riesgo si es que tu higiene bucal es más descuidada, pero incluso cuando hay un pequeño síntoma o una pequeña situación que descuidamos, puede exacerbarse hasta este punto. Precisamente, esa es la situación. O sea, ¿qué pasa si el paciente tuvo ese absceso, tuvo esa situación, esa infección, digamos, fuerte ya en la boca, y lastimosamente sucedió una bacteremia? Pasó esas bacterias al torrente sanguíneo y le atacó en esas situaciones. Pudo haber sido la situación. Exacto. Bueno, entre ciertos casos que a veces los vemos un poco más difíciles de abordar es cuando tenemos menos recursos. Yo no sé si tú tienes alguna experiencia de tu salud rural. ¿Dónde hiciste la rural? Sabes que yo hice en Manabí, en la ciudad, en Paján. Ya. Así. Es súper metido. En cuanto a la experiencia que te digo, había los materiales, pero la gente pues no es que acudía al odontólogo. O sea, íbamos con el médico, la típica, llegábamos, ¿cuántos pacientes hay para medicina? Fila entera, ¿no? Para odontología, uno por ahí. Y así era la realidad, a pesar de que había el material suficiente para poder atenderle a los pacientes. Mira que esa es una cosa que le he escuchado muy pocas veces, porque yo me he encontrado con 3 situaciones. La una en la que hay un buen odontólogo bien comprometido y que se va a sacar la madre, pero no tiene recursos. La otra, personas que tienen recursos y les vale. Exacto. Y bueno, ahora las que son menos frecuentes, que es la que tú me cuentas, pero que los pacientes no van. Hubo una vez en la que, por ejemplo, nosotros íbamos a la Amazonía, teníamos un montón de niños de etnia shuar que estaban en necesidad de mejorar bucal y hacíamos visitas comunitarias. Pero nuestro odontólogo, justo el que nos tocaba para las visitas, no voy a dar nombres, pero simplemente les decía, ay, les voy a poner flúor. Y se ponía en el guante flúor y y esa era la producción. Entonces, como que también a veces nos falta compromiso en educar a las personas y hacerles sentir la necesidad de acudir donde el odontólogo. Creo que eso eran las charlas que nosotros íbamos a las comunidades y esas cosas. Eso era lo más importante, porque uno les ponía de parte de que hay material, de que hay todo en el subcentro para que acudan al odontólogo. Pero lastimosamente, pues a veces la gente pues se deja llevar y como decías, Doc, antes, era esa situación de que llegue el paciente y espera a que le duela la muela. No es que va al odontólogo por prevención, sino ahora sí me está doliendo, ahora sí voy a ir al odontólogo. Entonces viene esa contra. Pero pues lo importante es educar a esa parte, como dices, zonas rurales que a veces no tienen ese sistema de prevención. Eduquémoslos dándolos charlas y aprendiendo de esta situación. ¿Qué estrategia podrías sugerir para eso? Dar pláticas, ir a las comunidades, reunirse con las personas, con los jefes o líderes, digamos, de las comunidades, dar esas pláticas y que la gente se incentive, se motive a ir al odontólogo y hacer esa parte de prevención para cualquier situación. O también nos podríamos conseguir genios del marketing como los que nos acompañan aquí en la producción para hacer una canción como la de esa marca dental, después de desayunar, chiqui, 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 pucha. Precisamente, creo que sería genial. Todos los de nuestra generación no sabemos esa canción. Pero yo sé que aquí tenemos unas preguntas que nos dejó la producción. Vamos a ver qué hay por aquí. Saca una tú para que puedas leer. Bueno, una pregunta para el doctor vamos a hacer. ¿Qué es para ti tu carrera? ¿Qué significa para mí ser médico? Cuando yo empecé a estudiar, está la típica de que te preguntan el primer semestre y te dices para servir, para ayudar, y que de a poco puede ir a veces perdiendo ese sentido. Y en mi caso se reafirmó cuando se dio la COVID-19.
porque estar directamente en la atención con pacientes con COVID, ver cuál era el temor y sobre todo esa desesperanza que se empezó a dar en el 2020, vinculó no solamente al Germán médico, sino a mí como en ese momento hijo, esposo, después padre de familia, a servir de una manera que me permita dar un trato diferente a mis pacientes. Excelencia, obviamente, en la parte de atención médica, pero también el contacto humano, el dar esa esperanza que va más allá, porque muchas veces podemos tener el conocimiento y nos preparan para eso en la facultad, pero el vínculo humano trasciende y es lo que en realidad a los pacientes les genera esa confianza que muchas veces les dé el impulso para salir de la enfermedad que están pasando. Entonces mi carrera es eso para mí, permitirme dar mi conocimiento, mi humanidad y mi vocación al servicio de quien me está necesitando. Excelente respuesta, doctor. Ahora yo te hago una pregunta a ti. Dime en 3 palabras cómo identificas a Carlos Peña. Una pregunta difícil. Pero, a ver, 3 palabras, sencilla. Persona honesta, considero honesta. Me considero apasionado por lo que hago. Y muy familiar en esas situaciones. O sea, creo que como decías, no todo en la vida es esta situación de trabajar, de ir a tu consulta y de estar con los pacientes. Amo lo que hago porque a mí me encanta, en cambio, dejar sonrisas hermosas a mis pacientes, que se vean sus dientes y que puedan lucirla ante todas las personas. Del lado humano me encanta tratar también a personas, como tú dices, de ayudar a la gente, si puedo, si tengo la posibilidad de ayudarlos, pues cómo no. Pero el lado familiar siempre está ahí, siempre estoy con mi familia. Esta situación siempre está presente y pues eso creo que te hace llevar la vida de mejor manera. Sí, y para muestra un botón, yo sé que aquí en la producción tenemos un resultado de tu trabajo que quizá por aquí lo vamos a poner después. Pronto ya lo veremos, pero... Sí, que justamente es eso, o sea, como una persona cuando se dedica, los resultados simplemente hablan por uno mismo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Vamos, ahora creo que con la situación que vivimos hay mucho temor sobre la seguridad, sobre el hecho de no poder brindar esa integridad a tu familia por lo que sucede a nivel país. Pero a veces la valentía es justamente enfrentar esas condiciones de miedo. Te hablaba hace un rato del tema de la pandemia. Yo no te voy a decir que me moría de miedo cada vez que salía de casa y que íbamos con Medadvanza a las visitas domiciliarias, íbamos a ver a las personas con COVID y todo como astronautas y todo el asunto. El temor de llegarte a contagiar era brutal, pero después saber que estabas ayudando a las personas también era una motivación grande. Aunque en un momento te digo que cuando me infecté de COVID-19, cuando me contagié, tenía tanto miedo de haberle contagiado a mi hijo que estaba recién nacido, 15 días, a mi esposa. Por suerte no se contagiaron, pero fue por ahí. Creo que eso identificaría mi mayor miedo como que algo no esté bien con mi familia. Creo que sería lo que más me podría afectar. Sabes que justo ahorita que hablas de esta parte de la pandemia, pues nosotros también como odontólogos sufrimos bastante en esa situación, o sea, porque teníamos ese riesgo, ¿no? No estábamos como ustedes frente a frente tal cual con un paciente, pero teníamos el riesgo de no saber qué hacer, si podemos volver a trabajar como antes o tenemos que cuidarnos terriblemente todo el tiempo. Pero bueno, gracias a Dios lo superamos, gracias a Dios ya estamos mejor y pues... Sí, pero creo que también ahí entendimos un montón de cosas. Con esto, por ejemplo, cuando un paciente tuyo entraba en una temporada de no verse atendido constantemente, igual los pacientes también tenían miedo y estaban estos riesgos latentes como el cuidado dental.
¿Cómo hacías tú? Sí, y precisamente justo en mi área, que es la ortodoncia, pues yo tengo controles mensuales con mis pacientes. Entonces era terrible porque algunos no querían ir por el miedo a esto. Uno trataba de decirles, no, vamos a utilizar todos los mecanismos de asepsia posibles para que ustedes estén tranquilos, pero algunos no iban por el miedo. Entonces se me separaron mucho las citas. Se comenzó a complicar algunos tratamientos, porque obviamente si tú no le ves unos 4 meses, no le ves seguido, pues puede pasar esas situaciones, pero pues lo logramos controlar. O sea, sí, los pacientes confiaron, después de un inicio pasó esto, salió lo de la vacuna y pues ahora fue bastante mejor. ¿Qué opinas de las personas que creen que las vacunas afectan en lugar de ayudar? ¿Qué les dirías tú a esas personas? No, yo creo que, a ver, en esa parte de las vacunas, pues siempre se hace estudios, siempre han habido estudios. Si no tuviéramos ahora las vacunas en todas las enfermedades que tenemos, pues imagínense de qué nomás nos enfermaríamos, qué nomás pasaría. Entonces, yo pienso que es una manera preventiva y que tenemos que hacerlo. O sea, no es que, no, la vacuna me va a afectar, no se han hecho estudios lo suficientemente profundos. O sea, la vacuna creo que es algo que todos debemos ya analizarlo y colocarnos en todas las enfermedades, en todas las situaciones. Como nuestros hijos pequeñitos, pues nos hacen vacunarles desde chiquitos de todas las... Y eso les ayuda a que su desarrollo sea íntegro. Sea íntegro, exactamente. Y al menos en la parte médica, pues ahí es muy importante eso, que esté ahí. Quiero que me cuentes de tu primer paciente en el cual hiciste ortodoncia. El primero que fue tuyo, no de prácticas, no con tus tutores. Ajá. El primero que fue tuyo, que llegó a tu consultorio y le dijiste gracias por confiar en mí. ¿Cómo fue? A ver, mi primer paciente, pues creo que me esperaba ya. Yo hice mi posgrado en México y pues cuando regresé de mi posgrado, pues ya había un paciente que era familiar mío. Obviamente, empiezas con la familia, pero era un primo. Que llegué y me dice, ya necesito ya ahora sí colocarme brackets y toda la situación. ¿Sabes qué es la cuestión? Que vas tomando la práctica, ¿no? Como en todo, creo. Me demoré como 3 horas en colocarle los brackets. O sea, terrible. O sea, lo que ahora hago a diario, pues, en cuestión de 30 minutos, pues... Creo que es tan interesante poder entender cómo nosotros empezamos a vincularnos en nuestra práctica y que ahora eso nos da también las chances de ayudar mejor a las personas, de darles resultados más especializados y lo más importante también que podamos ir mejorando en nuestro manejo clínico y en tu caso también estético que termina siendo, ¿no? Exactamente. Hay una cuestión que quisiera comentarte, verás. Tuvimos un caso de una paciente de 43 años que estuvo con un dolor precordial, no había un antecedente cardiovascular de importancia, no tenía ninguna enfermedad concomitante. Había empezado con este dolor, había empezado a cansarse, había empezado a desarrollar síntomas que no se explicaban con otros estudios. En un ecocardiograma que el cardiólogo le realiza, no identifica algún cambio directo en su morfología del corazón. Es decir, la estructura del corazoncito estaba bien, el funcionamiento estaba relativamente bien, pero se veía que no tenía una contractilidad adecuada, no sacaba la sangre como debía. Y la persona, después de empezar a presentar esta sintomatología, se acompañó con fiebre. Después de la fiebre, empezaron en sus exámenes de laboratorio a aumentar algo que nosotros llamamos reactantes de fase aguda. La procalcitonina, la proteína C reactiva, y por último, sus leucocitos se dispararon. En este caso, la paciente nunca, en ningún momento, ni nos mencionó, ni tampoco tuvimos la prevención de preguntarle cómo estaba su higiene bucal. Esto te cuento de cuando yo recién empezaba todo el proceso de mi carrera médica. Y sí, apoyados ya por la parte de odontología, terminó siendo
una endocarditis infecciosa. ¿Cómo ustedes dentro del área de odontología actúan y ayudan a que el proceso sea interdisciplinario? Interdisciplinario en el caso, bueno, en el que ya llegue con una afección, como decía, que la paciente presentaba fiebre, que en los exámenes médicos salió así, pues si es que ella no tiene una revisión adecuada en la parte odontológica, obviamente no ha tenido esos cuidados, sí aconsejamos de parte de ustedes, ¿no?, que remitan también a la parte odontológica. Todas las enfermedades y la mayoría de enfermedades, pues todos, tú sabes que se reflejan en boca. Todas las afecciones se reflejan en boca, una angina de Ludwig, una candidiasis o cualquier tipo de enfermedad, pues siempre va a referirse en boca. Y generalmente a veces comienzan a aparecer erosiones como aftas bucales dentro de la boca que nos puede derivar a esa parte. ¿Cómo incentivamos manejarnos como un médico general? Remitir esas situaciones, porque hay veces que ya el odontólogo se le sale de las manos y a veces dice, ¿qué es esto? O sea, en realidad, ¿qué es esto? Exámenes patológicos bucales, lo que sea necesario, pero como enfatizábamos la parte preventiva, o sea, hacer las limpiezas, eso es fundamental. La salud bucal, al menos el tener los dientes y encías en buena manera, es muy importante. Y no solo la caries, porque los pacientes van a veces, no, es que es caries. Y no, en realidad las encías sí tienen mucho que ver. Justo hace un rato estábamos conversando acerca de una situación que me decían, se me cayó la encía. ¿Cómo? ¿Cómo se te cae la encía? Se me cayó la encía y yo me quedo... No se te puede caer la encía, no se te puede... Pero sí, ¿qué pasa? Sí se le cayó. Pero no. Sí. O sea, lo de la encía era... O sea, la encía se vuelve móvil cuando se acumula un poco de comida, se queda adentro y nosotros ya nos cepillamos, nos comienza a sangrar la encía. Y dicen, Doc, pero ¿por qué está así como una papita ahí que hay que cortarle? Pasa esa situación y te digo, va aumentando, va la gingivitis, va la periodontitis, pero hay que manejarla desde el inicio, entonces es importante. Tú mencionaste una enfermedad que me recordó a dos casos. El uno, que justamente una chica terminó en cuidados intensivos, ahora que yo estoy haciendo el posgrado de medicina crítica y cuidados intensivos, termina en la UCI con una angina de Ludwig. Y esto se dio posterior a una extracción de los terceros molares. Entonces, la chica no había mantenido una higiene bucal adecuada. Llega súper hinchada donde el odontólogo a decirle, pasó esto y tal. Y el odontólogo, vaya a emergencia, le dijo, inmediatamente. Y pues sí, o sea, ya estaba bastante avanzada. Tuvimos luego que interconsultar a otorrinolaringología, a cirugía de cabeza y cuello, para que puedan manejar esto con el apoyo nuestro en cuidados intensivos. Pero sí, o sea, son temas en los cuales ustedes tienen que ser bastante también directos con los pacientes. Sí, o sea, y más que nada también hay veces que uno dice, bueno, va a llegar por terceros molares. O sea, y a veces la boca... te digo terrible, o sea, terrible, sin limpieza, daños, pero la paciente va exclusivamente porque necesito sacarme los terceros molares. Ahora imagínate si el odontólogo, si yo como odontólogo no le hago esa parte preventiva de la limpieza previo a la cirugía de terceros molares, imagínate, sacas los terceros molares, sangre donde quieras, y ingresa la bacteria, pues obviamente puede pasar esas situaciones. Y en este sentido, o sea, yo te voy a hacer una pregunta muy directa, que a veces en la salud privada también consideramos qué va a pasar con el apego terapéutico de nuestro paciente, con el seguimiento que le va a dar y con que el paciente también lo conservemos, o sea, nuestro paciente. En el caso de ustedes, yo imagino alguna situación como, doctor, yo vine a que me saque los terceros molares, no me haga nada más. No me haga nada más, no quiero nada más. ¿Cómo le utilizas, de qué forma puedes persuadirle para que diga si necesito hacerme otras cosas también? Aunque esto en algún punto hasta llegue a aumentar en algo el costo, pero es necesario, porque si no me arriesgo a este tipo de cosas. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Sabes cómo cambiamos ahora la mentalidad? O sea, yo
en todos los pacientes, en todos mis pacientes que llegan, ya exclusivamente los manejo integral. O sea, yo desde que se siente el paciente, no es que yo vine por el dolor de muela. Usted vino por el dolor de muela, pero ese dolor de muela es por algo. Esa calza rota es por algo, es por alguna situación. Entonces, generalmente ahora se les hace un papel completo. O sea, lo que tratamos de hacer es siempre hacer un tratamiento integral. O sea, tú llegaste sin un diente, necesito un implante. No. El implante, automáticamente cuando tú pierdes un diente, los espacios se te cierran. Entonces, nada, llega, limpieza, tiene terceros molares, sacamos terceros molares, necesita el implante, listo, el espacio ya no me da, ponemos ortodoncia. Entonces le manejamos de una manera, como decimos, interdisciplinaria, con todas las especialidades odontológicas, hasta llegar a la salud bucal integral, completa. Perfecto. De esa manera, pues creo que llegamos a la conciencia de la gente. Sí, ¿es más costoso? Claro que va a ser más costoso. Y a veces le tienen ese miedo a la odontología, que dicen, chuta, es que me va a costar un montón. Pero es lo que va a pasar después. Exacto, y más que nada por eso invito a la prevención. Es más barato prevenir, es más barato ir a la limpieza, es más barato verse antes que cuando ya perdemos una pieza dental, que cuando ya ha pasado muchas situaciones. Entonces, bueno, tengo que sacar una cita con el doctor Carlos Peña. Sí. Claro que sí. Tenemos una pregunta de producción. Claro. Sí, está muy bien. Dice, ¿la pérdida de dientes puede tener alguna implicación en la salud cardiovascular? Ok, Doc, es totalmente tuya la pregunta. La pérdida de dientes sí puede pasar. O sea, el hecho es que nosotros perdemos las piezas dentales por un hecho. O sea, puede ser una pérdida dental por una caries que avanzó demasiado, infectó a toda la muelita y tenemos que sacarle. Puede ser porque llegó a tal punto una periodontitis crónica que la pieza comenzó a moverse y se echó a perder. Pero ¿qué pasa si es que esas bacterias, si es que precisamente al momento de extraer la piecita o al momento de que se perdió esa pieza por sí sola, ingresaron a nuestro torrente sanguíneo? Por supuesto que puede haber no les digo en todos los casos de los pacientes, pero sí puede ser más difícil en pacientes que se predisponen. Un paciente diabético, un paciente con cualquier tipo de enfermedad de la sangre, del corazón o cualquier cosa que tenga ese tipo de enfermedad, puede predisponerse un poco más. No va a pasar en todos los casos, pero puede ser de que esa pérdida de dientes y esas bacterias que ingresaron ataquen a cualquier parte e influyan en la parte sanguínea y cardíaca. Entonces, retomando lo que mencionabas, deberíamos acudir para no perder dientes, pero si es que ya alguien perdió un diente, pues acudan inmediatamente porque si no los riesgos están latentes ahí. Precisamente. Sí, ¿Tenemos alguna otra pregunta de para el producción? doctor Germán. Dice, ¿cómo aborda el desafío de diagnosticar enfermedades con síntomas vagos o poco específicos? Bueno, hay una situación bastante importante que es ahondar en la entrevista clínica. Cuando nosotros estamos con un paciente, tenemos que preguntar y repreguntar, y en las cosas que a veces los pacientes pueden desestimar, puede estar la respuesta que nosotros estamos buscando. Las enfermedades no aparecen, porque sí, es lo mismo que decía el doctor Peña en el tema odontológico, los dientes no se cayeron y ya, sino que algo hay detrás. Y tenemos que justamente con todo el conocimiento que tenemos, integrar en las distintas sintomatologías que puede tener una persona, y eso un poco añadirlo a la evolución que ha tenido con la enfermedad. Entonces, además de la entrevista, donde vamos a tener el 80% de información para nosotros poder tomar decisiones, podríamos luego complementarnos con exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, pero como les digo, lo más importante, incluso si nos están viendo estudiantes de medicina, de odontología, hagan una buena entrevista clínica. Eso, por ejemplo, lo debemos practicar hasta después de ya habernos graduado. Tenemos que seguir mejorando en ello porque siempre de alguna manera la comunicación con los pacientes nos va a dar la respuesta para tomar decisión. ¿Cuáles son las señales bucales que podrían indicar problemas en el corazón?
Con respecto a la parte cardiovascular, nosotros tenemos que entender que nuestro corazón se encarga de dos funciones importantísimas. La primera y más importante es poder sacar la sangre de nuestro corazón al resto de la circulación para poder dar oxígeno a nuestros tejidos y que así pueda funcionar. Y la segunda va a ser recibir la sangre que ya fue ocupada, que ya no tiene oxígeno y que va a pasar después de entrar al corazón derecho a nuestros pulmones, donde recuperará el oxígeno, pasará al izquierdo y va a pasar lo que les dije en la primera situación. Entonces, lo que va a pasar cuando nuestro corazón no funcione adecuadamente va a ser que nuestro oxígeno no va a llegar a los tejidos, o también que esta producción, que esta salida de sangre hacia toda nuestra circulación va a verse disminuida. Esto se va a ver reflejado en sintomatología como cuando un paciente ya está infectado y tiene una baja tensión arterial, puede tener signos de hipoperfusión como puede ser a nivel de laboratorio tener ciertos parámetros alterados, o incluso cuando nosotros vemos que un paciente no responde pese al tema de antibiótico-terapia instaurada, vamos a tener que pensar en qué está pasando con la distribución. Y ahí es donde podemos identificarlo desde la parte médica. Excelente. Anexando un poco a esa parte en el ámbito odontológico, pues uno de los principales cuando hay enfermedades de tipo así, creo que es la baja de defensas, es un sistema inmunodeprimido. Entonces, siento que la situación principal en esto es en nuestra boca lo que más se representa y lo que todas las enfermedades representan son aftas que se forman en toda nuestra cavidad bucal. Cuando nosotros vemos estas aftas, hay que investigar esa parte de anamnesis con los pacientes, preguntarle a qué se debió, a qué fue lo que pasó, cómo se está sintiendo. Y era la parte que decíamos justo de manejarnos interconsulta al médico, porque también en el ámbito odontológico hay todas las enfermedades van a la boca. Todas las enfermedades se denotan por alguna cosa que nos salió en la lengua, por alguna situación que nos salió en los carrillos, dentro de nuestras encías. Y no sabemos específicamente a qué enfermedad va. Entonces, puede ser un sinnúmero de cosas, incluidas, la que responde la pregunta, pues cualquier tipo de enfermedad cardíaca. Sí, totalmente. E incluso las enfermedades pueden cronificarse. Y esta afectación en nuestro corazoncito también se puede ver reflejada en un cansancio inadecuado que no es el que normalmente tenemos cuando hacemos ejercicio. Al subir y bajar gradas ya no aguantamos. También podemos ver después incluso que tenemos las piernitas hinchadas. Viene una situación en la cual obviamente la persona se va a dar cuenta, pero quien debe identificarlo va a ser su médico en un principio de atención primaria. Entonces el médico general, el médico de familia, y que si esta situación en realidad pinta para mayores, tiene que verlo un especialista en cardiología o aún más ya tiene que estudiarse en una hospitalización. ¿Hay factores hereditarios que podrían aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de salud bucal? Bueno, a ver, hay dos temas dentro de la salud pública que son importantísimos. Si puede haber personas que tengan alguna enfermedad subyacente, como hablemos de un proceso oncológico que se desarrolló por factores hereditarios, puede verse afectado. Pero más bien creo que una salud bucal adecuada podría ayudarnos con el tema de prevención, independientemente de los factores que puedan tener a nivel familiar. No sé qué opinión tengas, Felipe. Sí, exactamente. O sea, a ver, en cuestiones de dientes, multifactorial las cosas. La herencia, sí, netamente, si un paciente tiene dientes torcidos, papá, mamá, el hijo va a tener los dientes torcidos. O sea, esa situación va a pernotar, va a seguir. Pero la cuestión, como tratamos de hacer ahorita, es prevención. O sea, si nosotros prevenimos cualquier cosa y el factor hereditario lo hereda el paciente, cualquier tipo de enfermedad cardíaca, que le va a heredar en este caso hijos, hijas, cualquier cosa,
de manera preventiva, pues obvio va a poderse retomar. Entonces, esa situación de prevención sí es muy importante. Entonces, podemos manejarla de esa manera. Seguimos con las preguntas. Sí, y justo con respecto a lo que estabas mencionando, creo que esto nos queda perfecto. ¿Qué es lo más duro que has enfrentado en tu carrera? Lo más difícil. A ver, creo que lo más complicado de la carrera es haber visto pacientes en los cuales en realidad en la parte mía de ortodoncia, no todo es ortodoncia. Yo no puedo corregir a veces la situación ortodóntica solo con brackets, sino a veces vamos de la mano, y no sé si han escuchado de la cirugía ortognática, que a veces vamos de la mano con cirugía, porque hay ocasiones en las que el paciente o cualquier situación llega con la quijada por acá y esto bien metido, o esta parte muy salida y esto muy adentro, ¿no? Sí la manejo de manera, y lo hago muy difícil, porque el costo de esta cirugía ortognática es muy elevado. Entonces, hay ocasiones en que el paciente llega y me dice: doctor, es que a mí me recomendaron a usted como ortodoncista y yo quiero que me corrija. Pero lastimosamente la ortodoncia no hace todo. Si yo tengo huesos muy grandes y en esas situaciones tengo que manejar ortodoncia, cirugía y esas cuestiones. Y lo más difícil que te digo de mi carrera enfrentar eso es la situación económica, que a veces los pacientes pues no pueden costearse esas situaciones, pero uno quiere corregirlo, quiere darle la solución al paciente, pero necesita un tratamiento más amplio. Bastante más amplio. Entonces, en esa situación te puedo decir de dificultad en cuestión de la carrera. Bueno, ahora te invito a hacerme una otra pregunta para él. La última. Vamos a ver. La última pregunta nos dice producción. Vamos a elegir entonces. A elegir una correcta. A ver, interesante pregunta. ¿Qué otra carrera hubiera seguido si no hubiera sido médico? Comunicador. No. Creo que la comunicación social es bastante interesante porque mi padre es comunicador. Entonces, este hecho de poder darle a las personas información que necesita, verificarla, hacer todo este tema de estudio para poder tener también el conocimiento y que las personas que vayan a las entrevistas, que sean los entrevistadores, no nos cuenten tampoco, es importante. Y por ejemplo, tenemos un trabajo espectacular detrás de cámaras que justamente se dedica a todo el tema amplio de comunicación. Es eso, ellos estoy seguro que ahora, al haber pasado las experiencias previas en televisión, ahora con este nuevo método de comunicación en el podcast, saben un montón de temas de salud. Entonces, es chévere cómo ellos se instruyen, conocen, saben, y es algo que en algún punto yo también envidio, ¿sabes? Porque además de saber de lo de ellos, terminan sabiendo de distintos temas, sea salud, sea política, sea derecho. Entonces, es una carrera bastante interesante. Yo creo que a los comunicadores entonces. Yo creo que en esta carrera justamente los chicos saben cómo manejarse y nos permiten a nosotros comunicarnos con ustedes. Decirles que si tienen cualquier duda sobre temas de salud, estamos a su disposición. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden escribirnos comentarios, pueden darnos temas de los cuales quisieran que hablemos, e incluso si tienen algún caso clínico, alguna situación que quisieran contarnos, vengan, están invitados y podemos abordar toda esta temática, porque la salud no es únicamente del personal de salud, sino es de todos. Bueno, y con Carlos agradecerle que nos haya acompañado. Su conocimiento en realidad es muy, muy valioso para nosotros y para todos quienes nos están viendo. Un mensaje final, Doc. Claro que sí. Como les habíamos dicho, pues gracias, doctor Germán. Súper chévere tener esta conversación contigo de todo lo que es salud bucal, de lo que es la parte médica en este sentido. Y lo más importante, prevención. Lo que les dijimos a todos, prevención es muy importante, y si vamos a prevenir, pues todas las cosas van a salir mucho mejor, ¿ok? Les invitamos ahora sí a que sigan Doctor Podcast, sigan al doctor Germán, sigan al doctor Carlos Peña en redes, en Instagram, en Facebook. Ahí estaremos y pues
gustosos de que nuestros pacientes estén con nosotros. Gracias, Doc. No se olviden de seguirnos, suscribirse, activen la campanita. Yo soy el Dr. Germán y nos vemos en el siguiente programa de Doctor Podcast.